aquí una vez más para llevar adelante este estudio bíblico. Por la gracia de nuestro Señor, hoy nos ha dado un día más de vida y estamos aquí en este lugar y como siempre agradecidos con Él que nos da la oportunidad. Le agradecemos a ustedes que están del otro lado de las pantallas ahí siguiéndonos. También bienvenidos y muchas gracias por permitirnos entrar con la palabra del Señor a sus hogares. Como siempre estamos reunidos una vez más y el propósito es poder compartir la palabra del Señor, poder estudiar la palabra del Señor y recibir sus enseñanzas. Así que los invitamos a perseverar. Cada día sé que no es fácil, sé que hay que esforzarse, pero bueno, la recompensa es grande y debemos de luchar mientras tanto. Vamos a comenzar como lo hacemos siempre leyendo un salmo. Vamos a leer el Salmo número 84 en el día de hoy. Salmo número 84, el cual dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Amén, mis hermanos, así que aquí encontramos las promesas de nuestro Señor, como dije anteriormente, las recompensas que tenemos, pero hay que esforzarse y hay que perseverar cada día y tratar en cada una de las situaciones poder complacer a nuestro Señor. Como dije, sé que no es fácil, pero no es imposible y lo podemos hacer solo basta que nos esforcemos y podamos entregar nuestra vida al Señor, y el Señor será quien se cargará de moldearnos y de transformar nuestras vidas. Así que estamos muy agradecidos con Él porque nos ha dado este medio en el cual nos podemos reunir y llevar adelante estos estudios. Así que muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes y lo dejamos con nuestro pastor que hoy va a compartir el estudio. Amén. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Una vez más, le damos la gloria al Señor, la alabanza que Él se merece por otra oportunidad de poder congregarnos para estudiar su santa palabra. Le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que nos están permitiendo entrar a sus hogares para llevar a cabo este estudio. Espero que todos se encuentren en una buena salud, gozando de las bendiciones, gozando de la presencia, gozando de la bondad y misericordia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como ya podemos ver, estamos en abril y este es el mes donde celebramos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mes donde celebramos y recordamos el sacrificio expiatorio que nuestro amado y glorioso Señor Jesucristo llevó a cabo por cada uno de nosotros. Es un tiempo para reflexionar y mirar el amor que Dios Padre nos tiene a cada uno de nosotros, que en su gran amor envió a su único Hijo para que su Hijo tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que en esta tarde voy a compartir con ustedes uno de los acontecimientos que se llevó a cabo en el Evangelio de San Marcos. Él escribió acerca de algo que sucedió y quiero compartir esto con ustedes, y tiene que ver con Jesucristo anunciando o
o podemos decir advirtiendo, dejándoles saber a sus discípulos lo que iba a suceder, lo que se iba a llevar a cabo. Y es importante mirar esto cuidadosamente porque, como he dicho y siempre voy a comentar, es que todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho, ha profetizado, se cumplió en ese tiempo y se cumplirá y se va a cumplir las cosas que todavía no se han cumplido, las cosas que todavía no se han llevado a cabo. Y por eso es tan importante cuando estudiamos la palabra de Dios y meditamos en ella, que necesitamos estar preparados, porque como dice la palabra, no sabemos el día, no sabemos cuándo Él va a regresar por su pueblo. Así que es nuestra responsabilidad estar preparados, velar, porque va a venir como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Así que vamos a pasar al estudio de esta noche y vamos a mirar lo que San Marcos escribió en el capítulo número 10, en el versículo 32. Tenemos 3 versículos, pero aquí Jesús describe lo que Él va a tener que soportar, lo que Él va a tener que pasar. Él va en camino a Jerusalén. Él ya sabe que su misión está por terminar, cumplir lo que Él vino a esta tierra. Él nació para morir, Él nació para llevar a cabo la voluntad del Padre, para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, para salvar nuestras almas. Pero, como he dicho, perdón, le costó un precio a Él, le costó un precio al Padre. Así que vamos a leer en el capítulo número 10 del Evangelio de San Marcos, vamos a ver el versículo 32 y 33 y 34. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén. Estas son las palabras de Jesús. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de poder estudiar tu santa y gloriosa palabra, Señor. Oramos que tu Santo Espíritu nos ilumine, abra nuestras mentes y nos ayude, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros. Tú muy bien conoces nuestras necesidades espirituales, tú conoces nuestro entendimiento. Padre, y estos estudios son para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. No sabemos cuándo, no sabemos la hora, cuándo tú vas a regresar, pero queremos estar preparados, Señor, y es a través de tu palabra, este santo alimento que nos puede ayudar a alimentarnos, a fortalecernos para, Señor, cumplir con nuestra responsabilidad aquí en esta tierra mientras esperamos por tu regreso. Así que, Padre, unge este estudio, bendícenos con tu presencia, no solamente aquí, a mí, pero, Señor, aquellos que nos están mirando, sintonizando a través de las cámaras en esos hogares, Padre, tu presencia, tu poder, tu gloria y la presencia de tu Santo Espíritu esté presente, Padre. Así que gracias te damos, Padre, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Cuando leemos aquí este acontecimiento, lo que San Marcos escribió, él dice que Jesús iba delante de todos como un pastor que guía a las ovejas. Él iba delante de la multitud, de aquellos que lo seguían a él, y que los discípulos estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados? Bueno, no solamente estaban asombrados, pero el resto de los seguidores que acompañaban
a Jesús tenían miedo. Así que estaban asombrados y tenían miedo al mismo tiempo porque Jesús iba para Jerusalén. Pues sabían que en Jerusalén los más fuertes enemigos del Señor Jesucristo estaban ahí. Algunos pensarían que caminar con Cristo en este momento y viajar con Él hacia Jerusalén sería un peligro, que no sería bueno, porque aquí sabemos que Jesús va para Jerusalén y sabemos que los fariseos y los escribas pues le tenían celo, planificaban matarlo, querían destruir a Jesús. Así que me imagino que muchos de ellos pensaron que esto es peligroso, caminar con este hombre, pero la Biblia dice, pero a pesar de esas cosas, ellos caminaron detrás de Jesús, siguieron a Jesús, quien iba con paso firme. Jesús sabía su misión, él sabía lo que tenía que hacer, y su misión era ir a cumplir la voluntad de su Padre, el propósito de su Padre, y su misión era salvar a su pueblo de sus pecados. Y él no permitió que nada ni nadie le impidiera lo que él tenía que llevar a cabo. Por eso leemos en el versículo 32, que dice, iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, porque si alguien nos advierte a nosotros que si vamos a tal lugar es peligroso porque tenemos enemigos ahí que nos quieren hacer daño, que nos quieren hacer mal, que nos quieren destruir, probablemente nosotros pues nos vamos a cuidar y no vamos a ir a un lugar como ese, porque no queremos que nadie nos vaya a hacer daño. Pero aquí vemos que ellos se asombraron porque ellos sabían claramente que los más grandes, los enemigos de Jesús, estaban ahí, que eran los fariseos y los escribas. Así que dicen que ellos se asombraron y le seguían con miedo. Aunque tenían miedo, acompañaron a Jesús. Esto es maravilloso, porque muchas veces cuando una persona tiene miedo acerca de algo, él no va a participar en lo que sea. Muchos de ellos quizás podrían haber dicho, no, yo no voy a caminar con Jesús porque yo sé que si entra a Jerusalén, algo va a suceder y no quiero yo ser parte de eso, yo no quiero sufrir por causa de él. Pero lo seguían. Entonces dice la palabra que entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Por tanto, estas palabras, porque el Señor Jesús aquí comienza a detallar lo que le ha de acontecer, que Él había venido para padecer por su pueblo. Él está preparando a sus discípulos para lo que va a suceder. Él sabía, punto por punto, detalle por detalle, todo lo que Él iba a tener que enfrentar. Así que lo primero que enfrentó, pues muy bien lo sabemos, nosotros que llevamos tiempo en la iglesia, que somos cristianos, lo primero que tuvo que enfrentar fue la traición. Jesús fue traicionado por uno de los suyos, uno de sus discípulos. Sabemos que Judas fue el que lo traicionó, fue el que lo vendió por 30 monedas de plata. Así que fue traicionado por uno de los suyos y por eso fue entregado en manos de los principales sacerdotes y escribas. No fue ninguna sorpresa para Jesús, fue sorpresa para sus discípulos, fue sorpresa para aquellos que iban siguiendo a Cristo, pero para Jesús no fue nada fuera de lo común. Él sabía que él tenía que pasar por esto, él sabía que él iba a tener que sufrir en las manos de los
fariseos, de los escribas. Él sabía todo. Y sigo repitiendo esa palabra, que Él sabía todo, porque Él sabe lo que va a suceder, Él sabe lo que viene. Y a través de la palabra de Dios, como tantas veces yo he predicado y he compartido con ustedes, lo que está aquí es para nosotros, para que nosotros también estemos preparados con la sabiduría y el entendimiento de las cosas que han de venir, que van a suceder. Estos son advertencias. De la misma manera que Él muestra, y con estos varios versículos le demuestra a sus discípulos, esto me va a suceder a mí, pero no se apuren. Tengo que pasar por esto porque he venido con una misión y tengo que cumplir esa misión. Está escrito en las Escrituras, esto es profético, pero yo voy a resucitar en el tercer día. Y esa es la parte donde ellos no oyeron, porque en tres ocasiones Jesús le dice lo que va a suceder. Y nosotros los pastores predicamos la palabra de Dios y leemos las Escrituras, y las personas oyen los mensajes, los sermones, los estudios, pero por alguna razón no reciben el mensaje o el estudio en su totalidad, o no oyen las advertencias que el Señor nos da a través de los estudios y las predicaciones, como aquí en estos versículos. Él le dice detalle por detalle lo que va a suceder, pero en el tercer día Él le dice que yo voy a resucitar. Ellos no vieron eso, no lo entendieron. Así que Jesús ya sabía que esto había de suceder, Él lo sabía, y lo anunció a los suyos para que recordaran que Él sabe todas las cosas aún antes que sucedan. ¿Por qué Él sabe las cosas antes que sucedan? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Él es Dios. Por eso se lo dijo. Esto va a suceder. Así que, cuando miramos Jesús, el fiel y verdadero, Él fue fiel, Él fue verdadero, sufrió traición y rechazo de aquellos que se beneficiaron de su bondad y su misericordia. Imagínense. Pero Él lo sabía. Él lo sabía que aquellas mismas personas lo hemos predicado tantas veces, aquellas personas a quien Él le devolvió la vista, a los ciegos, le devolvió la salud a los leprosos, le dio el caminar a los inválidos, sanó todo tipo de enfermedades. Sin embargo, estas mismas personas, llegó el momento cuando los rechazaron, cuando le dieron la espalda a Él. Pero Él sabía que esto iba a suceder, pero eso no le impidió a Él de hacer el bien, de hacer lo que Él necesitaba hacer, llevar a cabo la voluntad del Padre, porque de esta manera Él estaba demostrando quién el Padre era. Porque Jesús fue la manifestación de Dios aquí en la tierra. Dios se hizo hombre. Él lo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que Él sabía, Jesús, el que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, el que sustenta toda la creación, Jesús. Pero a pesar de eso, muchos son los que lo rechazan y no lo conocen como Señor y Salvador. Mire todas las enseñanzas que hay en la Biblia, todos los mensajes que nosotros predicamos, todos los estudios que se llevan a cabo, las oportunidades que ahora tenemos, la libertad para oír un mensaje. Usted puede prender la televisión y hay canales que son canales cristianos, que hay prédicas 24 horas al día, 7 días a la semana, diferentes pastores predicando la palabra. Y la gente miran esas cosas y aún así rechazan a Jesús. Rechazan, ignoran el mensaje y las advertencias que la palabra de Dios contiene. Lo rechazaron.
Rechazaron al que nunca hizo maldad, ni jamás hubo engaño en su boca. Lo rechazaron. Jesús anunciaba a sus discípulos que padecería de un juicio injusto que le condenaría a muerte. Se lo dijo lo que iba a suceder. Van a haber juicios, juicios falsos. Se van a levantar testigos falsos. Me van a condenar a muerte. Sigo repitiendo esto porque imagínese usted, si usted supiera y estuviera seguro de que un mal va a venir sobre usted, ¿qué haría usted? ¿Se sometería a ese mal? ¿Se sometería usted a ese sufrimiento, a ese sacrificio? Él sabía, aquí lo dice, en el 34, y le escarnecerán, le azotarán, lo escupirán y le matarán. Él está diciendo, punto por punto, detalle por detalle, esto es lo que me va a suceder a mí cuando llegue a Jerusalén. Me están esperando, los escribas, los fariseos me están esperando. Él sabía que uno de ellos, de los que está caminando con él, del grupo, lo iba a traicionar, lo iba a vender. Él lo sabía. Pero yo lo que quiero que usted entienda es el amor que Jesús nos tiene a nosotros, que Él sabía que la única manera que Él podía redimir nuestras almas, salvar nuestras almas de la condenación eterna, era que Él tenía que pasar, Él tenía que sufrir. Él tenía que sacrificar. Él tenía que entregar su cuerpo, derramar su sangre, para poder reconciliar a cada uno de nosotros con el Padre. Para poder traernos nuevamente a la presencia del Padre, porque estábamos separados por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y de la única manera que íbamos a poder ser reconciliados era a través de su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo Jesús. El sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. La entrega total de Cristo Jesús. Así que, pero mire esto, como Dios obra. Para el diablo, cuando crucificaron a Jesús y Jesús entregó su espíritu, lo encomendó a su Padre, el diablo pensó que vencí. Como hice con Adán, así he hecho con Jesús, el Hijo de Dios. Por eso fue que en la tentación el diablo le preguntó a Jesús, si tú eres Hijo de Dios, haz esto, haz aquello, convierte a las piedras en pan, si tú eres el Hijo de Dios, tentándolo. Y Jesús, por supuesto, sabemos que lo derrotó citando las Escrituras. Y el diablo pensó que cuando Cristo entregó su espíritu, que él había vencido nuevamente, que había obtenido el triunfo como hizo con Adán. Pero no sabía que a pesar de ser un juicio injusto, juicios injustos los que le cebaron a Jesús, algo se iba a llevar a cabo. Le hicieron juicios injustos a Jesús. Testigos falsos, condenándolo, mintiendo. Pero a pesar de ser un juicio injusto, el justo juicio de Dios se llevó a cabo sobre el pecado porque el pecado sería castigado. El pecado de todos nosotros, el pecado de los tiempos pasados. En otras palabras, el pecado del pueblo de Dios fue castigado en Cristo Jesús. Ahora, Jesús llevaría el pecado de todos nosotros, los injustos y malvados, para ser justificados y limpiados de toda maldad. Si el diablo no sabía eso, él no sabía lo que se estaba llevando a cabo, él lo que veía era a Cristo crucificado, muerto, se acabó. Lo derroté, no tengo que apurarme más, tengo control. Él no sabía, aunque Jesús lo había dicho,
tampoco se fijó en que Jesús había dicho en el tercer día, voy a resucitar. Y esa es nuestra victoria, hermano y hermana. Esto es lo que vamos a celebrar ahora en este mes, de aquí a 2 semanas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que le servimos a un Dios vivo, a un Señor todopoderoso, a un Señor eterno. Pero Él pagó un precio, Él sufrió por usted y por mí. Por usted y por mí. Nunca piense que usted no tiene valor. No, quizás cuando era un niño o quizás a través de su vida alguien le haya dicho a usted que usted no vale nada. Es basura, le han dicho que usted es una basura, que usted no vale nada, que usted no merece estar respirando. No, eso no es verdad. Usted es una persona de mucho valor, no importa quién usted es, no importa lo que usted haya hecho, no importa la clase de vida que usted haya vivido. Jesucristo murió para darle a usted una oportunidad, para que su vida sea transformada, para que usted tenga una vida en Cristo Jesús, una vida que sea guiada y dirigida por Él, que usted se convierta en una nueva criatura. Antes no teníamos esa oportunidad, porque los sacrificios, como hemos leído y hemos estudiado, los sacrificios de animales no tenían el poder que tiene el poder de la sangre de Cristo. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, verdaderamente lo recibimos, lo aceptamos, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de nuestros pecados, invitamos a Cristo a que sea nuestro Señor y Salvador. Entonces, Él nos convierte en nuevas criaturas. Recibimos al Espíritu Santo. Y por eso es que en Él tenemos la victoria. Es por eso que en Él podemos vencer al enemigo. Como lo venció Jesús, así también nosotros. Porque esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre es poderosa. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, somos lavados con esa sangre. Esa sangre nos purifica, nos santifica, nos viste con poder para vencer, para rechazar las tentaciones, para reprender todas esas cosas que el enemigo pone delante de nosotros. Reprender al diablo mismo. Así que Jesús llevó nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados y limpiados de toda maldad. Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos, hermano y hermana. Nosotros merecíamos el castigo que Cristo recibió. No pensamos en eso. Leemos la Biblia, leemos la historia, la pasión de Cristo, cómo Él sufrió en la cruz, pero nunca verdaderamente lo llevamos a lo más profundo de nuestro corazón, que debía de haber sido nosotros. Porque como dije, Jesús nunca cometió pecado. Él fue ese cordero sin mancha y sin pecado. Pero Él, el que no merecía ser castigado, fue castigado. Jesús fue el que pagó la deuda por nuestra culpa. Esa deuda que nosotros jamás íbamos a poder pagar. Nunca jamás íbamos a poder pagar la deuda que debíamos. Y Jesús se sometió a todo esto, a todo ese sufrimiento, para pagar nuestra deuda. Verdaderamente, hermano y hermana que me está escuchando, ¿se ha sentado usted y ha meditado y verdaderamente ha pensado en lo que Jesús hizo por usted? ¿Ha tomado el tiempo para verdaderamente darle gracias a Dios? Y si le ha dado gracias, podemos darle gracias, pero ¿cómo se lo ha mostrado al Padre que entregó a su propio Hijo? ¿Cómo se lo ha mostrado a Jesús que se entregó él mismo? A sí mismo se entregó por nosotros. Sí, una vez al año venimos en este tiempo, la Semana Santa, y hay mucha religión. Pero este acontecimiento no solamente se debe de recordar o celebrar
una vez al año o una vez en abril, una semana. Una semana. Oh, Domingo de Ramos, Jesús entró triunfalmente. Caminamos por la calle con ramitas. Después, el jueves, Viernes Santo, luto, tristeza porque Jesucristo fue entregado, fue crucificado, y después domingo alegre y contento porque Jesucristo resucitó y ya se acabó. El lunes regresamos a lo mismo, el mismo estilo de vida, los mismos pensamientos, todo lo mismo. Solamente lo que se llevó a cabo fue por una semana, por causa de las emociones y cosas que vimos y la gente que estaba a nuestro alrededor y como muchas personas que solamente vienen a un templo, a una iglesia una vez al año y es Domingo de Pascua, porque son invitados, quieren cumplir, sienten como una convicción que necesito ir, en que sea una vez al año, para complacer a Dios o complacer a alguien que lo invitó. Lo digo por mí mismo. Yo no nací salvo, yo era uno de los pecadores más grandes. Y cuando iba a la iglesia un domingo de resurrección, iba porque mi mamá me invitaba o alguien me invitaba y por complacerlos a ellos, iba una vez al año. Y eso era mucho. Pero a la vez que conocí a Cristo como mi Salvador personal, lo recibí como mi Salvador personal, todo eso cambió. Porque ahora yo no celebro la resurrección de Cristo una vez al año, en abril, en Semana Santa, la celebro todos los días. Porque Él vive, yo vivo. Y porque Él se entregó por mí y ahora yo me he entregado a Él. Mi vida le pertenece a Él. Reconozco de dónde vienen mis fuerzas y mi fortaleza. Reconozco que todo lo que yo tengo procede de Él. Y no importa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo. No importa si hay días que son buenos, en días que son amargos. Todavía eso no cambia mi relación con Cristo. No debe de cambiar nuestra relación con Él. No debe de gobernar cómo le rendimos a Él homenaje. Porque Cristo es Cristo, el Padre es Padre y el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo. Y ellos no cambian, son incambiables. Ellos no son como nosotros, que somos personas de emociones. Oh, me está pasando esto, Señor, nos quejamos, murmuramos. Dios es siempre el mismo amor. Cuando nosotros le fallamos, cuando no somos leales, fieles a Él, Él sigue siendo fiel a nosotros, Él sigue siendo leal a nosotros. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos. Porque sé que en muchas ocasiones cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, comenzamos a dudar de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y no debe de ser así, hermano, hermana. Todo tiempo alabarlo y glorificarlo, aunque usted no entienda por qué Él ha permitido que algo llegue a su vida, a su hogar, a su matrimonio, lo que sea. Siempre tener esa certeza que Él está en control de todas las cosas y que todo obra para bien de nosotros. Todo obra para el bien de nosotros. Así que tomó sobre su cuerpo nuestro castigo. No cuando venimos y oramos, siempre estamos buscando la ayuda de Dios, siempre estamos buscando las bendiciones de Dios, estamos buscando las riquezas de Dios. Siempre estamos buscando algo. Pero nunca le damos la gracia suficiente. Nunca recordamos constantemente lo que Él hizo por nosotros. Era el sacrificio que Él llevó a cabo. Ningún otro hombre en esta tierra hubiera hecho lo que Jesús hizo.
Tenemos grandes héroes. Abraham, Noé, José, Moisés. Bueno, tenemos una lista de héroes. Pero en ninguno de ellos hubiera cualificado para llevar a cabo lo que Jesús llevó a cabo. Lo que Él hizo, cómo cumplió. Y este es un tiempo para reflejar y acercarnos más a Él. Porque muchos estamos más involucrados en religión que en relación. Una relación es algo que uno lleva a cabo con una persona 24 horas al día, 7 días a la semana, no importa qué suceda. Yo llevo 40 años con mi esposa. Hemos tenido buenos tiempos, hemos tenido malos tiempos. Hemos tenido, a veces tenemos acuerdos como desacuerdos. Hemos pasado por mucho. Pero a través del tiempo hemos desarrollado una relación que nada de lo que ha venido a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, nos ha separado o nos hemos dejado de comunicar o de servirnos uno al otro o de ignorarnos uno al otro o no de ser fiel uno al otro o no de servirnos como debemos de servirnos y hacer y llevar a cabo las responsabilidades que tenemos que llevar a cabo. Cuando yo me casé con ella, yo prometí suplir, amarla, cuidarla, protegerla, en buenas, en malas, en riqueza, en pobreza. Yo prometí todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y nos entregamos a Él, esa relación es como una relación entre marido y mujer. Él es el esposo, nosotros somos la novia. Entonces tenemos que tener una relación 24 horas al día con Él. Donde quiera que vamos, lo llevamos con nosotros. En toda decisión que tenemos que llevar a cabo, lo incluimos a Él. Le pedimos su consejo, le pedimos su guía. Por eso es que digo que tenemos muchas personas no caen en cuenta que posiblemente estén llevando a cabo una religión en vez de una relación con el Señor. Porque solamente cuentan con Él en ciertas ocasiones, cuando debemos de contar con Él en todo y para todo. No solamente cuando estamos afligidos, pero cuando estamos alegres y contentos, cuando todo está marchando bien. Así que regreso a estos versículos. Jesús sabía detalladamente a lo que se exponía, pues públicamente padecería por su pueblo para que públicamente también este pueblo pudiese un día gozar de su justificación. Públicamente lo escupieron, los sumos sacerdotes pasaban bajo sus pies, miraban hacia la cruz, le decían: hey, tú que salvabas a otro, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Pero ellos mismos no sabían que ellos iban a necesitar el sacrificio que Cristo estaba llevando a cabo. Que Cristo era el Redentor, que Cristo era el Cordero de nuestro Dios. Y es triste que aún hoy son muchos los que se burlan y hablan mal contra el Señor, hablan mal contra sus enseñanzas y contra sus seguidores. Son muchos que se burlan del Evangelio. Eso es triste, doloroso. Tan terrible es eso. Tan terrible es el pecado que ha llegado a
a endurecer, el pecado que ha llegado a endurecer el corazón del ser humano hasta el punto, mire lo que está sucediendo, hasta el punto de llamarlo profano. Llamar profano lo que es santo y santo lo que es profano. Mire cómo está la humanidad hoy en día. En los tiempos que estamos viviendo. Pero está aquí en la Biblia. No debe de asombrarnos aquellos que son seguidores de la palabra de Dios, aquellos que estudian la palabra de Dios. Estamos viviendo en esos días, en estos días que están aquí profetizados en la palabra de Dios. Que el hombre llamará lo profano lo llamarán, los santos lo llamarán profano y lo profano lo llamarán santo. Muchos desconocen el reinado de Cristo, su sacrificio expiatorio. Como dije, celebran la Semana Santa por causa de las emociones, no por relación o conocimiento de lo que verdaderamente se llevó a cabo en esa cruz. Así que muchos desconocen el reinado de Cristo, su sacrificio expiatorio, y ven el Evangelio como algo digno de burla. Se burlan, se ríen, se broma. En lugar de ver el Evangelio como algo digno de admiración y total rendición. Muchos siguen sin entender, no comprenden que la muerte de nuestro Señor Jesucristo significa nuestra muerte al pecado y a una nueva vida para con Dios. Si yo no entendía eso, yo no entendía que si yo me entregaba a nuestro Señor Jesucristo, que yo iba a morir al pecado. Yo no sabía que yo era un pecador. Yo no sabía que yo estaba apartado de la presencia de Dios, que había una separación, que yo no podía tener una relación con el Padre. Yo había oído acerca del Padre y yo sabía que había un Dios porque tuve personas a mi alrededor que me hablaban acerca de Dios, pero yo no lo conocía a Dios personalmente. Pero cuando vine a Cristo, cuando me entregué a Él, cuando se formó esa relación, cuando Él depositó su Santo Espíritu en mi alma, en mi corazón, cuando su Santo Espíritu comenzó a iluminar y a darme entendimiento, entonces pude comprender muchas cosas que no comprendía anteriormente. Y es por eso que muchos no entienden, yo no entendía que la muerte a mi pecado, que la muerte de Jesucristo también era la muerte para mi pecado. No comprendía lo que la muerte de Jesucristo significaba. No lo comprendí. Ahora vamos a hablar de lo último. Mas al tercer día resucitará. Tercer día voy a resucitar. Me van a hacer todas estas cosas. Va a ser doloroso. Voy a sufrir. Y voy a morir. Pero ese no es el fin. Ese es el principio. Porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo muestra que su victoria y la aceptación de su ofrenda por el pecado y el rescate del pueblo de Dios. Su resurrección significa que Dios aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que estaba complacido, le dolió, pero el pecado tenía que ser castigado.
La única persona digna, perfecta, fue Jesucristo. Y Dios castigó el pecado en su propio Hijo. Y lo hizo por usted y lo hizo por mí. La resurrección de Cristo muestra que el Señor Jesús es quien ha derrotado el pecado y la muerte. Y gracias a la resurrección de Cristo nosotros un día, hermano, tenga esta fe, tenga esta esperanza, que un día también resucitaremos después de nuestra muerte física. Estuve hablando con una persona hoy y estábamos hablando acerca de eso. Y el comentario que se llevó a cabo fue que lo que estamos sufriendo aquí en esta tierra es breve. Esto es breve. Esto es nada. Pablo pues lo detalló. Cuando lo comparamos, cuando hacemos la comparanza con lo que nos está esperando, aquellos que perseveran, nos está esperando vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Porque vamos a morir. Muchos piensan que van a vivir para siempre, pero todos vamos a morir tarde o temprano. Muchos piensan que cuando mueran se acabó, ya no existe nada. No, ese es el principio. Porque entonces vamos a pasar de este mundo físico al mundo espiritual. El cuerpo regresa de donde vino, del polvo de la tierra, pero el alma, el espíritu vino de Dios. Y tiene que regresar a Dios y tiene que darle cuenta a Dios. Y ahí va a ser determinado dónde el alma va a pasar la eternidad, dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. Junto a Dios o separado de Dios por toda una eternidad. Y lo precioso es que lo que nos espera para el lugar que vamos, ya no vamos a tener más lucha contra el pecado. Eso es si está en Cristo Jesús. Si aquí en la tierra usted le entregó su vida a Cristo Jesús, si aquí en la tierra usted murió espiritual, murió al pecado, murió a las cosas carnales, entonces usted va a vivir juntamente con Cristo Jesús para siempre. Para siempre. Hermano y hermana, Jesús ya pagó. Y eso es lo que vamos a celebrar de aquí a 2 semanas. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Ya no tenemos deuda alguna con el pecado. Así que usted no tiene que andar, usted no tiene que vivir como esclavo del pecado. Si recibe a Cristo como su Salvador. Y si hay una persona que me está escuchando y me está mirando y usted en estos momentos se siente indigna, ese pensamiento viene del enemigo, porque Dios murió por usted y para usted. No importa si usted es un adicto a las drogas, no importa si usted es controlado por el alcohol, no importa la clase de vida que usted esté viviendo en este momento. Si usted le entrega su vida a nuestro Señor Jesucristo, todo va a ser transformado. Él lo va a limpiar, Él lo va a sanar, Él lo va a restaurar, Él lo va a levantar, Él lo va a convertir en una nueva criatura, Él le va a dar una nueva vida, nuevos principios. Lo hizo conmigo. Yo le estoy hablando lo que yo he vivido, lo que Él ha hecho por mí, lo que Él hizo por mí. Y todo comenzó en esa cruz. Cuando Él estaba clavado en esa cruz, Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Así que aproveche ese sacrificio. Está a su disposición. El Padre no quiere que nadie perezca. Por eso Él envió a su Hijo. Para que todos los que creen en Jesús serán salvos. Creerlo con el corazón y confesarlo con la boca.
creerlo con el corazón, que Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. Así que nosotros que estamos en Cristo Jesús, nosotros ya fuimos crucificados con Cristo y también vamos a ser resucitados con Él para nueva vida, una nueva vida en Él. No es que uno muere y va a reino a los cielos y va a vivir una vida nueva. Usted puede vivir una vida nueva en estos momentos, en el momento en que usted se entrega al Señor Jesucristo. Mire lo que Él dijo, que iba a sufrir. Ese versículo 33 y 34, Él detalló punto por punto lo que tenía que pasar para que usted tenga una vida en Él, una vida provechosa, una vida victoriosa, una vida como Dios desea y anhela que usted tenga aquí en esta tierra. No tenemos que ser esclavos del pecado. No tenemos que vivir como pecadores. Hay padecimientos, porque todos vamos a sufrir aquí en la tierra, de una manera o de otra, todos vamos a sufrir. Así que hay padecimientos en nuestras vidas como cristianos que somos, ¿no? Hay dificultades, pero tenemos la victoria de Cristo. Tenemos la seguridad de la vida eterna porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios morando en su vida en esta tarde? ¿Tiene esa certeza? Si no la tiene, hermano y hermana, lo que tiene que... Ahí donde está, donde se encuentra, cierre sus ojitos. Si quiere arrodillarse, arrodíllese. Si quiere orar parado, usted ore parado, sentado, no importa. Dios no está mirando su posición. Dios está mirando su corazón. Si usted tiene adicciones, si usted es una persona que está hundida en el pecado, si usted le servía al Señor y se ha separado, se ha distanciado, se ha enfriado, o está tibio o tibia o lo que sea, en este momento usted puede ser reconciliado al Señor por la fe y a través de la fe. En este momento usted puede, su boca, orar, pedirle al Señor que lo restaure. Si ha pecado, pedirle perdón. Pedirle que lo restaure, que lo levante. Que usted pueda regresar a ese primer amor. Por eso fue que Él murió. Esto es lo que vamos a celebrar. No es tanto la crucifixión, es la resurrección. Triste hubiera sido si Él no hubiera resucitado, entonces todo esto fuera en vano. Pero Él resucitó. Y todo lo que está escrito acerca de que va a regresar por nosotros, Él va a regresar por nosotros. Él va a regresar por nosotros. Porque según Él dijo que se levantaría en el tercer día, así también como Él dice que va a venir. Tomamos parte en la Santa Cena el domingo pasado y que dice la Santa Cena que fue las instrucciones que Jesucristo le dio al apóstol Pablo, que cuando tomáramos la parte en la Santa Cena, que le dijo que hacer esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Él va a regresar, pero va a estar usted preparado. Y esta es una oportunidad que el Señor le está brindando. No importa el pecado, no importa lo que es la atadura, no importa. Ore. Proclame esa sangre de Cristo sobre su vida y sobre su hogar, su matrimonio, y usted verá cómo Dios va a responder. Así que todos tenemos dificultades, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús, tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Tiene usted esa seguridad en estos momentos? La seguridad de vida eterna. Porque Cristo vive, hermano y hermana. Porque Cristo vive. Nosotros también vivimos y viviremos. Vamos a vivir por siempre.
No permita, no deje que este tiempo sea un tiempo de emociones y sentimientos, pero que este tiempo se convierta en un tiempo personal y de intimidad, usted con su Dios. Y como dice la Escritura, solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y el hombre, y es nuestro Señor Jesucristo. Sin nuestro Señor Jesucristo usted jamás lo va a lograr. Sin el Señor Jesucristo usted jamás va a recibir al Espíritu Santo. Porque Cristo oró y le pidió al Padre, le rogó que enviara a otro consolador antes de apartarse de este mundo. Antes de su ausencia, Él sabía que íbamos a necesitar a otro que nos ayudara, porque Él sabía que no iba a ser fácil. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Padre, por las bendiciones que tú derramas sobre cada uno de nosotros continuamente, aun cuando no lo merecemos, Padre. Te damos gracias por este santo, sagrado libro que tú nos has dado, Señor. Que estés tu corazón, Señor, estas son palabras de vida lo que está escrito en este libro. Instrucciones para dirigirnos y llevarnos a la vida eterna, para estar contigo, donde ahí el pecado no va a poder hacernos daño, porque no va a haber más pecado. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesús y su sacrificio. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Padre. Te damos gracias por la fortaleza que tú nos das día tras día. Gracias por ayudarnos a vivir una vida en santidad, apartada para ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, si hay alguien que no te conoce de una manera personal, íntimamente, Padre, oro que tu Santo Espíritu les ministre, los conduzca, los ayude a tomar esa decisión. Yo sé que el enemigo va a tratar todo lo posible de impedirle, pero Señor, dale esa fe que necesitan, dale el valor que necesitan para dar ese paso, porque yo sé que jamás se van a arrepentir de dar un paso hacia ti. Damos gracias, Señor, y en tus manos encomendamos, Señor, a nuestros seres queridos. En tus manos, Padre, encomendamos todas las necesidades que tenemos, que existen, que están presentes, las luchas, las batallas, los desafíos. Venimos a ti, Padre, porque si tú no nos ayudas, ¿quién nos va a ayudar? Estamos convencidos que tú eres más grande y más poderoso que cualquier situación que estemos enfrentando o que vamos a enfrentar. Padre, tú eres el todo en todo, supremo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre. Gracias te damos, Señor, por el futuro que tú vas a hacer en nuestras vidas. Padre, y si nosotros fallamos en alguna manera, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Padre, a que tu gloria brille a través de nosotros. Que seamos ejemplos y que seamos instrumentos para tu gloria, honra y honor, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hermanos y hermanas, con esto pues vamos a concluir. Espero que haya sido de bendición lo que se compartió en esta tarde. Como siempre, mi más grande anhelo es abrirle el entendimiento a cada uno de ustedes y ayudarlos a acercarse más al Señor y entregarse más al Señor, someterse más a la voluntad del Señor. Y cuando hacemos eso, le prometo que no se van a arrepentir. Porque cuando Dios tiene control de todas las cosas y gobierna todo paso que damos, no hay más grande bendición que esa. Así que el Señor me los bendiga. Gracias por haberme permitido entrar a sus hogares y que la paz y la bendición y la riqueza del Señor nunca se aparten de su vida, de su hogar o de sus seres queridos.
bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos, una vez más, gracias le damos primeramente a nuestro Señor por esta gran oportunidad que nos dio y gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos en esta tarde. Le damos gracias a nuestro pastor que compartió esa palabra y como siempre agradecido con nuestro Señor porque Él provee para nuestras vidas, Él conoce nuestras necesidades y sabe lo que necesitamos, así que gracias por esa palabra, por todo lo que se compartió hoy, por recordarnos nuevamente que Jesucristo es el único que pagó el precio por nuestros pecados, así que gracias como siempre, gracias a nuestros hermanos que estuvieron trabajando detrás de cámara para que esto sea posible y como siempre los invitamos para el próximo domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí con las puertas abiertas a partir de las 5, así que los esperamos, gracias y que el Señor los bendiga, amén y amén.